Bien, en este video vamos a probar su fusión de Artifaz de KingChat. En esta ocasión, cómo puede crearme una invitación para boda. Aprovechando que estamos inicio del mes de febrero, el mes del amor y la amistad, he querido hacer este tutorial. Y aquí, como puedes ver, ya me proporcionó KingChat el código. Aquí puedes ver la invitación. Obviamente, si nosotros agrandamos desde aquí, vamos a ver que el diseño que nos ha dado está bien. Está el nombre, donde tenemos que colocar el nombre. Y esto que aparece negro acá son las imágenes que tendríamos que reemplazar por defecto. Aquí está el contador regresivo de tiempo, aquí está el formulario de confirmación de asistencia. Antes de continuar con este video, quería mencionar a nuestros amigos de KissFan que patrocinan este video y que en su tienda online te ofrecen claves de software OM baratas, 100% legales y puedas disfrutar una activación en línea. Tiene servicio a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y servicio de postventa. Si la clave no es válida, pues se te puede devolver el dinero y es una excelente opción para que renueves tu sistema operativo con total seguridad. Por ejemplo, en este caso yo quiero comprar el Windows 11 que está en una super oferta, pues simplemente voy a darle aquí al botón de comprar. Voy a darle en este caso al botón de añadir a carrito, ver carrito, proceder al checkout. Y en este caso vamos a rellenar los datos, el correo con el cual te vas a registrar. Yo ya estoy registrado. Si no estás registrado, le das al check de cuenta. Aquí vas a poner tu contraseña, obviamente. Y aquí vas a rellenar, obviamente, todos los datos que te piden: tu nombre, tu dirección, tu país. Algunos son opcionales. Y en este caso tiene la pasarela más segura, que es CDC Pay, que soporta Visa, todo tipo de tarjeta de crédito, inclusive PayPal. Y lo más importante en esta parte de aquí, donde dice descuento, vamos a poner el código SUMA 52, que es para obtener el 52%, lo aplicamos. Y lo que antes era $29.99, ahora solamente son $14, o también el tipo de cambio de euro de 13 euros. Y ahora vamos aquí a actualizar los datos y vamos a finalmente a darle a hacer la orden. Esto nos va a llevar automáticamente a los métodos de pago. En este caso yo voy a seleccionar PayPal, pero en caso tú no tengas PayPal, puedes obtener también con las tarjetas de crédito que tengas, Visa, Mastercard, etcétera. Yo voy a hacerlo con PayPal y voy a dar pagar. Va a redirigir automáticamente a mi cartera de PayPal que está abierta hasta iniciada sesión. Simplemente voy a darle aquí al botón de hacer el pedido. Y en un lapso de 5 a 8 minutos te llegará Código de activación, donde simplemente vas a copiar y pegarlo para que surja efecto. Así de sencillo es comprar en KissFan, una plataforma 100% segura para que puedas obtener tus claves, tus licencias para los programas y los sistemas operativos de manera legal y con total seguridad, tal como se lo hemos pedido aquí en chat, ¿no? Aquí le pedí: quiero un código HTML, CSS y JavaScript para crear una invitación para boda con contador regresivo de tiempo con fecha de 29 del 12 del 2025, o sea que la fecha se celebre todavía el 29 de diciembre del 2025 y tenga elementos como flores, colores, tipografía de la boda. También tengo un formulario de confirmación de asistencia. Y dentro de aquí, cuando me proporcionó el código, aquí está el código, le puse adicionalmente que le inserte elementos como flores. Aquí le puse, en tiempo real le puse, agrega flores como elemento decorativo. Por eso que ves aquí ves esto que aparece negro, que ves aquí, son donde va a ir las flores. Y aquí va a ir la foto central de la pareja. Obviamente esto, si nosotros lo llevamos ya finalizado, ya lo tengo aquí hecho. Ahí ves la invitación, el nombre, el decorado de las flores, la foto principal central, el contador regresivo de tiempo y el formulario de confirmación de asistencia. Obviamente aquí podríamos añadirle mucho más elementos. Por ejemplo, aquí ya tengo algo más profesional, que ya esto ya tiene muchos más detalles, tiene una galería automática donde se ve las imágenes así como un slider. Tiene mucho más elementos, pero esto sería algo un poco más complejo, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahorita, te quiero mostrar algo básico para que tú también puedas hacerlo. Y después puedas agregarle más elementos como un reproductor de música de fondo, otros elementos adicionales, ¿no? Vamos a hacer este proyecto bastante sencillo. Así que como aquí ya tengo el código, también te voy a dejar el código, ya que yo he probado que me cree otros códigos y me proporcionó otro tipo de diseño. Nunca te va a responder el mismo diseño del mío, siempre te va a dar otro tipo de diseño. Por ejemplo, aquí hice, ¿ves? Y aquí me dio otro diseño, ¿no? Ahí está otro diseño con otra tipografía de colores, con otros colores, etcétera. Así que cómo vamos a hacer, sí que esto lo vamos a trasladar podemos trasladar a Google Sites, pero yo voy a hacerlo de HTML
Voy a copiar este código, voy a irme a mi computadora y voy a abrir esto que se llama un bloc de notas, ¿no? Un bloc de notas, aquí está el bloc de notas. Y voy a pegar todo el código. Y esto yo lo voy a guardar como, por ejemplo, boda.html. Lo guardamos en el computador, en este caso en el escritorio. Y si le doy clic aquí, doble clic, vamos a ver que está mi invitación. Pero obviamente vamos a reemplazar esas fotos por defecto que le proporcionó la herramienta, donde tenemos que colocar las fotos y los elementos originales, ¿no es cierto? Aquí también tenemos que cambiar donde dice tu nombre y su nombre, tenemos que modificarlo. Para ello simplemente vamos a ir modificando de esta manera. Vemos aquí y vamos a buscar esos datos, ¿no es cierto? Aquí dice, por ejemplo, invitación de boda. Te invitamos a compartir nuestro día especial, o nuestra boda, o nos casamos, etc. Ahora, aquí donde tenemos que reemplazar la foto, en este código de aquí, la foto de los novios. Yo aquí tengo una foto que bajé de internet, que siempre la uso, una foto acá, no sé, está aquí. ¿Cómo vamos a añadir esa foto? Y pues esta foto vamos a subirla a un repositorio temporal de imágenes, que se llama postimagen.org, ¿ya? Voy a subir ahí la imagen, vamos a subirla. Esto siempre lo utilizamos para Blogger, en esta ocasión vamos a utilizarlo para subir la foto. Ya la tengo subida, pero de nuevo voy a hacer este ejercicio, así que le voy a subir la foto. Y al subirla me va a proporcionar obviamente un código, ¿no? Una dirección, un link de acceso donde está la imagen, que es este de línea, dice enlace directo. Copio esto de aquí, me voy al código y voy a reemplazarlo. Voy a reemplazarlo aquí. Lo reemplazamos, obviamente respetando las comillas. Aquí lo reemplazamos, que termine en JPG, que es el formato de una imagen. Y vamos a dar aquí archivo y vamos a dar aquí guardar. Y una vez que se han guardado los cambios, vamos a irnos a nuestra invitación que está aquí. Ya que está con toda esta imagen fea. Y al actualizarlo, mira lo que pasa. Se ha guardado la imagen, la ha vinculado, ¿no? La ha enlazado. Ahora, en estos elementos decorativos podríamos descargar elementos como, por ejemplo, yo puse aquí en el buscador de Google rosas. Hay un montón, ¿ya? De diseños. Yo solamente bajé una de aquí, le quité, removí el fondo. Y esta también lo vamos a subir aquí al repositorio temporal de imágenes. Voy a darle subir. Y vamos a subirle. Es como un juego, es bastante fácil, la verdad. ¿Ya? Y aquí obviamente te va a generar su enlace. Vamos a copiar siempre el segundo enlace directo. Y esto también en el código vamos a buscar donde dice las decoradas de rosas. Se ve que acá dice, ¿ves? La misma herramienta de inteligencia artificial me lo ha proporcionado con estas etiquetas para ayudarme a darme cuenta. Decoraciones florales. Ahí voy a reemplazar el código, este enlace, en cada una de ellas. Una, que vendría que hacer la otra, respetando siempre las comillas. La segunda. La tercera, que vendría a ser la tercera. Y la cuarta. Y una vez que esto ya está, esto lo podríamos subir a un hosting gratuito, pero en este caso te voy a explicar algo interesante. Vamos a guardar, guardaron los cambios. Y ahora esto que aparece aquí negro, que tendría que ser las flores rosas, vamos a actualizarlo y ahí está. Obviamente podríamos poner unas rosas mucho más elaboradas, pero como puedes ver, ya tendría ahí una invitación totalmente funcional con su contador regresivo de tiempo. Aquí tendríamos que en el código vincular dónde va a ir almacenarse las correos, si estaré presente, y le doy enviar. Ahí dice, gracias Jonathan, hemos recibido tu información, confirmación, gracias. Entonces, aquí puedes ver que cómo he creado una invitación bastante sencilla. Ahora, esto yo lo podría subir como te venía explicando en un hosting, pero ¿qué pasa? Yo ya lo subí en un hosting, pero para que esto se efectúe demora aproximadamente 72 horas. ¿Ves? Aquí me creo una cuenta en Infinite Free, que es hosting gratuito, pero aquí me dice que demora 72 horas para que se haga público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar 72 horas. Google Sites. Vamos a poner Google Sites rápidamente, ¿ya? Que es una página, una plataforma para crear páginas web totalmente gratuitas de Google. Y vamos a abrir aquí un archivo en blanco. Vamos a abrir un archivo en blanco, ponemos. Eliminamos esto de aquí. Vamos a irnos aquí a páginas. Y aquí vamos a darles clic a este signo de más. Y vamos a ver este que dice incorporación de página completa. Le damos clic. Aquí me voy a poner boda. Ya, como ejemplo, ponemos listo. Y aquí voy a copiar todo ese código. Doy clic aquí. Voy a incorporar código. ¿Ya? Vamos a irnos a nuestro bloc de notas.
y vamos a darle clic a esto que dice seleccionar todo. Control C, Control V. Ponemos siguiente, ahí podemos ver que se va a guardar todo el código. Ahí lo tenemos. Insertar. Y ahí tenemos nuestra invitación puesta en Google Sites. Ya lo tenemos puesto. Ahora esta página, lo que dice páginas, podemos colocar esto que dice boda como página principal. Y esto es página principal, lo eliminamos. Y ahora si esto lo vemos en el, antes de publicarlo, aquí podemos ver que está todo correctamente. ¿Ves? Ahí está la invitación, el nombre, te invitamos a compartir un estudio especial, la foto, el contador regresivo y el formulario de asistencia. Y es así como tú puedes hacer una invitación sin necesidad de romperte la cabeza mucho con el diseño, porque la inteligencia artificial prácticamente ha hecho todo. Esto lo podemos ver en las tablets y esto lo podemos ver. Entonces ya si tú quieres hacer algo más complejo, seguir modificando y agregando, eso ya tendríamos que hacer algo como este, que está aquí. Donde ya hemos agregado ubicación, le hemos agregado más galería, le hemos agregado mucho más elementos. Ya, esto ya es algo más avanzado, ¿no? Aquí te he mostrado lo básico para que puedas ver que gracias al poder de la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer invitaciones sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, bueno, yo me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y me anuncies y me escribas si quieres tutoriales mucho más avanzados sobre esta temática para crear no solamente invitaciones, sino páginas web utilizando las herramientas como KingChat, que su función de artifacts te permite ver en tiempo real cómo vas creando estos proyectos. Me despido, hasta pronto.